Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Libre para Ser podcast. Soy Lupita Gómez y soy tu host. Hay una costumbre que tenemos los seres humanos de sugerir a alguien cuando está pasando por un momento de crisis, cuando está pasando por una situación complicada, que se centre en el para qué. ¿Para qué está sucediendo lo que está sucediendo? Yo sé que te lo han dicho, me lo han dicho, lo hemos dicho a infinidad de personas y sí, creo que es importante entender por qué estamos pasando por una situación. De hecho, soy una persona completamente racional. Soy la persona más analítica, soy la persona más racional, soy la persona que quiere saber razones. De hecho, así es como aprendo en la vida, entendiendo qué es lo que está pasando para poder integrarlo. Y por mucho tiempo yo me moví en esta energía, en la energía masculina. Cuando yo estaba viviendo el proceso de la muerte de mi padre, sabía qué hacer, sabía los pasos, y si no, investigué y continué una serie de pasos. Cuando estuve viviendo mi divorcio, que son los procesos más complicados, algunos de los procesos más complicados en los que me he enfrentado, sabía qué hacer, y si no sabía qué hacer, preguntaba, investigaba, y el hecho de saber y entender y aprender los pasos a seguir en un momento en el cual estás viviendo una crisis, creo que es importante, creo que es importante encontrarle sentido a las cosas que estamos viviendo, creo que es importante entender los procesos que vivimos. Sin embargo, hablándote desde mi experiencia personal, en la cual por mucho tiempo me moví en una energía masculina, entendiendo cada una de estas cosas, llegó un momento en el cual me topé con pared. Hice todo lo que tenía que hacer, seguí todos los pasos que tenía que seguir, leí, aprendí, y aún así llegó un momento en mi vida en el cual, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer, no entendía por qué internamente me sentía tan complicada, me sentía tan confundida, me sentía tan triste, a pesar de que lógicamente había hecho todo lo que tenía que hacer para atravesar el proceso que estaba viviendo. Sin embargo, había algo que no sabía ponerle nombre, que no sabía cómo definir, que me mantenía súper inquieta, no lograba dormir por la noche, me sentía súper triste, no tenía ánimos para seguir. Y cuando cuando llegué a este tope y pude encontrar la respuesta al por qué me estaba sintiendo como me estaba sintiendo, a partir de ese entonces integré este elemento en mi vida, y eso es exactamente lo que quiero compartir contigo en esta ocasión. Y sí, estoy completamente de acuerdo que el hecho de aprender de cada experiencia me asegura no volver a entrar en el mismo proceso. Es como un examen. Si nosotros no aprobamos los exámenes que la vida misma nos va poniendo, vamos enfrentando, vamos atravesando frente a nosotros, es muy probable que nosotros volvamos a pasar por el mismo proceso. Sin embargo, como te comentaba, lógicamente es una cosa, pero por otro lado, traigo a colación la frase de Napoleón que decía: despacio que voy deprisa. Hay pasos que no nos podemos brincar. Bueno, puedes hacerlo, pero te recomiendo que no lo hagas, porque en mi experiencia personal, el brincarnos pasos en una experiencia, en un proceso de vida, nos lleva continuamente a regresarnos al mismo lugar. Y
Cuando te estoy hablando del paso que no te brinques, es el proceso emocional del dolor que estás viviendo, porque pasar por una pérdida duele. Pasar por una traición de una persona duele. Enfrentarnos a una tragedia en la cual hemos tenido pérdidas en nuestra vida, que muchas veces nos enfocamos solamente a pérdidas de personas, pero hay muchas cosas que perdemos en la vida y que no entramos a este proceso en el cual identificamos emocionalmente que también estamos viviendo una transición que muchas veces nosotros negamos, evadimos, ignoramos. Estoy completamente consciente que estamos programados internamente para evitar el dolor, para no sentir el dolor, porque por alguna razón tenemos una estigma o tenemos una etiqueta que le ponemos continuamente al dolor, que el dolor es algo malo, que el dolor es algo que tenemos que evitar, que el dolor es algo que no es bueno para nuestras vidas y muchas veces vamos por la vida inconscientemente siguiendo este patrón, pero aun cuando tú estás tratando de ignorar esta situación, no quiere decir que no exista. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un niño, la mayoría de las que somos mamás hemos pasado por la experiencia de vivir el crecimiento de nuestros hijos. Y a mí me sucedió, no sé si te sucedió a ti, pero tal vez conozcas el caso, que Ana Sofía de repente me decía que le dolían las piernitas, que le dolían los huesos. Y al principio me asusté, pero después de consultarlo con el pediatra, me dijo, es completamente normal que ahora que ella está creciendo, le duelan los huesos porque se están estirando sus huesos. Claro, es un dolor tolerable y me dio un tratamiento para que ella no tuviera ese dolor, o si era un dolor tolerable, solamente saber que se debía a eso. Por otro lado, cuando las mujeres nos embarazamos, aún si tú eres hombre y has tenido una pareja la cual se embarazó, todos sabemos que en el proceso de que un pequeño venga al mundo hay dolor. La mamá pasa por un proceso, algunas de nosotros, yo me expuse a que mi hija naciera por medio de un proceso en el cual me colocaron una epidural. Hay quien no recibe medicamentos durante el tiempo que está en el proceso, pero todas sabemos, y aún las parejas sabemos, que traer un niño al mundo tiene que ver con dolor, es parte del proceso. Sabemos que eso va a suceder y que es parte de vivir, es parte de transitar por ese proceso. De la misma manera sucede con nuestros procesos de vida. Yo puedo asegurar que no hay nadie en este mundo durante los 8 billones de seres humanos que no hayamos experimentado el dolor, pero aún así seguimos tratando de no sentirlo. Yo creo que si nosotros nos metemos en una cruzada para erradicar el dolor del mundo, no lo vamos a lograr. El dolor es parte del proceso de crecimiento, el dolor es parte del proceso de desarrollo. En cada proceso de nuestras vidas hay dolor. Puede ser un dolor físico, que muchas veces cuando es dolor físico lo identificamos perfectamente y hacemos algo en consecuencia. Si me lastimé el brazo y se me rompió algún hueso o se luxó un hueso o hay un músculo que se lastimó en mi cuerpo, entonces sí hacemos todo lo posible porque vamos con el doctor, por tratar ese dolor. Pero ¿qué con el dolor emocional? Es un dolor que es tan real como un dolor físico, sin embargo, no hacemos lo necesario para tratarlo, sino que nuestra tendencia es a ignorarlo, a evadirlo y no integrarlo. Pero lo que quiero compartirte en esta ocasión es que
ese dolor como parte de tu proceso, es muy importante que lo veas. Es muy importante que lo abraces y es muy importante que lo proceses, porque no me gustaría que te vieras en el mismo escenario que yo me vi después de 7 años, que eso sucedió en mi divorcio, cuando yo empecé por un proceso complicado, en el cual después de que Luis y yo nos separamos, fue como una tormenta perfecta, en la cual muchas cosas sucedieron y me vi jalada por una infinidad de situaciones que me llevaron a los momentos más oscuros de mi vida. Y salir de ese proceso me llevó a exponerme a diferentes lugares, experiencias, mentores, psicólogos, procesos, pero en ningún lado que es parte de mi trabajo en cualquiera de las experiencias de las alumnas que han estado conmigo, ya sea en talleres, ya sea en coaching 1 a 1, enseñarles a integrar cada uno de sus procesos en todos los aspectos, en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional, porque cuando nosotros no tratamos integralmente el proceso que estamos viviendo, lo más probable es que va a llegar un momento en que llegues a un acantilado y no haya más que hacer, más que regresarte e integrar lo que por mucho tiempo evitaste hacer, lo que por mucho tiempo evitaste sentir, porque si no es un crecimiento desigual. Imagínate que tú ¿cómo se vería esta situación físicamente? Es como cuando nosotros vamos creciendo y de repente tenemos una pierna más grande que la otra, aunque sea por milímetros. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo no funciona. A veces el trabajo es desarrollar la parte que no ha crecido como ha crecido. Hay ocasiones en las cuales se ponen zapatos diferentes para igualar, porque cuando nosotros estamos bajo esta situación, nuestra columna sufre, hay otras partes del cuerpo que sufren. ¿Por qué? Porque no hubo un desarrollo congruente en todas las partes de nuestro ser. Y eso sucede exactamente cuando vamos por la vida solamente resolviendo lógicamente y haciendo cosas, pero no integrando esa parte que muchos consideramos terrífica, que no queremos hablar de ella, que es la parte emocional y la parte del dolor. Entonces, hablándote desde mi experiencia, te recomiendo que no te brinques los pasos, que hagas el trabajo que tengas que hacer, y quiero darte tips, estrategias, pasos que puedes seguir si tú eres alguien como yo, que nunca integró, que nunca se detuvo a pensar, porque tal vez no lo sabías, tal vez estás dándote cuenta que estás en un momento como yo estuve, de mucha confusión, de mucha angustia, de mucha dolor, y que no sabes más qué hacer. A veces no es hacer algo más, sino sentir y ser la persona que necesitamos ser en este proceso. Quiero compartirte puntos que puedes tomar en cuenta, como siempre, en este momento, que puedes integrar en este momento de tu proceso. Tal vez tú no estás en el ojo del huracán, no estás viviendo una situación muy complicada, pero si alguno de estos pasos te los brincaste, te recomiendo que si recientemente pasaste por un proceso complicado en el cual hoy te sientes más tranquila, te sientes más en paz, pero si identificas que alguno de estos pasos te hace falta, puedes hacerlo en este momento, puedes integrarlo en este momento. Yo te puedo asegurar que ese va a ser un aprendizaje mucho más, te va a ser mucho más fuerte, te va a dar mucho más grado de resiliencia, te va a dar sabiduría que vas a poder implementar en tu día a día. Número 1, reconoce lo que estás sintiendo. El dolor emocional existe. De la misma manera como el dolor físico, el dolor emocional existe. Y si tú en este momento, producto del proceso que estás viviendo o que viviste recientemente, estás sintiéndote, por ejemplo, con una gran tristeza, incluso te sientes deprimida, si tienes
constantemente emociones negativas, que son un porcentaje mucho más grande, que te mantienes normalmente en emociones negativas en tu día a día, si te sientes culpable, si sientes vergüenza, si sientes mucha ira o rabia, si te sientes insuficiente, sientes que no eres capaz de hacer algo, esas son algunas de las señales que estamos sufriendo emocionalmente, que tenemos un dolor emocional. Y lo primero que necesitamos hacer es aceptar que tengo un dolor, aceptar que hay una parte de mi vida que está sufriendo. Y cuando digo aceptar, puede haber una confusión porque el aceptar no tiene que ver con que me guste, sino al contrario, aceptar es reconozco lo que está pasando, me guste o no me guste. Es una realidad que estoy reconociendo en mi vida porque es posible que en ti haya alguna creencia acerca de que si tú dejas de ver el dolor se va a ir. Si tú no le pones atención al dolor, el dolor no va a estar. Y quiero que sepas que el dolor es como un niño chiquito. El dolor emocional es como un niño chiquito que va a hacer un berrinche de tal manera que no se va a parar del suelo hasta que tú voltees a verlo, porque eso es lo que quiere. Nuestro mundo emocional y todas las señales que vienen de nuestro interior están tratando de llamar nuestra atención y eso también tiene que ver con el dolor. Por eso es que tal vez hoy te sientes triste y mañana estás confundida y pasado mañana sientes que no vas a ser capaz, das 3 pasos y te regresas. Todo tiene que ver con esa información que viene dentro de ti que has tratado de ignorar, pero que está ahí y va a buscar tu atención constantemente para que voltees a ver, para que te des cuenta que existe. Eso es el primer paso, reconocer cómo nos estamos sintiendo, porque al reconocer cómo nos estamos sintiendo, volteamos nuestros ojos, enfocamos nuestra vista y nuestra atención en ese punto para continuar procesándolo y gestionándolo. Punto número 2. Sé buena contigo, sé bueno contigo. De la misma manera como lo harías con una persona que amas con todo tu corazón. Ese es el ejemplo que siempre les pongo. Cuando no logras amarte a ti, cuando no logras saber qué significa ser bueno o ser considerada contigo, lo primero que les digo es, piensa en una persona que amas con todo tu corazón, que es una persona súper importante para ti y que está sufriendo. ¿Qué es lo que harías con esa persona? ¿Qué le dirías? ¿Cómo la tratarías? ¿Cómo te expresarías? ¿Cuál fueran las conductas o los patrones de conducta que seguirías con esa persona? Bueno, exactamente es contigo. De la misma manera como lo harías con alguien que te explota el corazón de amor cuando hablas de esa persona, eso es exactamente lo mismo que harías contigo, porque no se trata de juicio, no se trata de pensar que el aceptar que tienes dolor es porque eres una persona débil o porque eres una persona incapaz. Al contrario, estás poniendo atención en un lugar en el que tienes que poner atención. Una cosa es empatía y otra cosa es compasión. Cuando hablamos de empatía, hay ocasiones en las que te dicen, sé empática, pero cuando hablamos de compasión es ir un nivel más allá de la empatía. Tú puedes ser empático con alguien, pero cuando hablamos de compasión estás tomando acción para ayudar a esa persona en su proceso. No solamente le dices, ay, te entiendo perfectamente, que tiene que ver con la empatía, me pongo en tus zapatos, sino estás tomando acción, estás movilizándote para ayudar a esa persona en el proceso. Eso es exactamente lo que necesita pasar contigo. ¿Cómo puedes apoyarte tú misma en el proceso? ¿Qué tipo de cosas puedes acercar a tu vida para traer bienestar mientras estás atravesando en este proceso? Deja de juzgarte, deja de criticarte, deja de ser dura contigo. A veces nosotros somos nuestro propio juez y empezamos a hablarnos, a mal hablarnos, a decir,
eres una débil, eres una tonta, estás perdiendo fuerza, no vas a poder hacerlo. Y eso no es ni empático ni compasivo. Y para este proceso necesitas de toda tu empatía y de toda tu comprensión y de toda tu acompañamiento, acompañarte de la mejor manera. 3. Sé honesta contigo, pero al mismo tiempo con tu círculo cercano. Reconocer que tienes dolor a veces no es suficiente porque necesitas apoyo de tu círculo más cercano, de la gente que te rodea. El dolor emocional suele impactar en nuestras conductas y nuestro comportamiento. Entonces, si las personas a tu alrededor no saben que estás sufriendo, no saben que la estás pasando mal, es común que no te entiendan, porque nosotros en estos procesos tenemos cierto tipo de arrebatos. Nuestra gestión emocional no está de la mejor manera porque tenemos dolor, porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos confundidos y en muchas ocasiones es posible que actúes de una manera inadecuada, tal vez pudiera ser, pero estás simple y sencillamente, estás a lo mejor en algún momento de un arrebato, de dolor, de confusión. Y si las personas que están cerca de ti no lo saben, no podrán entenderte y no podrán acompañarte. Les he compartido que recientemente mi hermano falleció un 11 de abril. A estas alturas estamos a 2 meses del día de su muerte. Y en todo este proceso tengo que reconocer que mi esposo ha sido lo más empático y lo más compasivo conmigo, porque yo me he dado cuenta que hay momentos en los cuales he contestado de manera que normalmente no contesto, he reaccionado de maneras que normalmente no reacciono y sé que él ha ido más allá de lo que normalmente iba conmigo porque entiende que hay días que no soy buenos, entiende que hay días, a veces cuando hay algún tipo de fechas especiales en las cuales estoy con las emociones a flor de piel, hay momentos en los que me siento muy triste y no tengo ni ánimo ni fuerza para hacer cosas que antes fácilmente podía hacer en un día normal, y tiene mucha paciencia conmigo. Y aun cuando yo me doy cuenta que pude haber sido grosera, pude haber sido tosca en la manera en la cual hablaba, él se toma el tiempo, me tiene mucha paciencia, pero sí lo hablamos. Después, cuando ha pasado el momento, me dice, oye, ¿sí te diste cuenta cómo reaccionaste? Y le digo, estoy completamente consciente de cómo reaccioné. Gracias por hacer el trabajo que estás haciendo, pero tenme un poquito de paciencia, estoy siendo consciente y cada vez más puedo frenarme antes de decir algo de lo que tal vez me pudiera arrepentir, pero estoy pasando por un proceso de duelo, estoy pasando por un proceso muy complicado en mi vida y hay momentos en los cuales tal vez se me olvida, tal vez el día, hay momentos en los cuales esos pensamientos, ese recuerdo, esas situaciones no aparecen en todo el día, pero hay momentos complicados. Entonces, cuando tu círculo cercano sabe el proceso por el que estás pasando, pueden apoyarte, tú te vas a dar cuenta las personas más adecuadas para que estén junto a ti, así como te vas a dar cuenta que hay personas que no te van a entender, hay personas que te pueden juzgar, hay personas que se van a alejar y hay personas que no son las adecuadas para estar cerca de ti, porque no entienden, tal vez nunca han vivido una situación que tú has vivido y no pueden entender el huracán que estás viviendo interiormente. Entonces, se vale alejarte, se vale crear límites a tu alrededor, se vale estar cerca solo de las personas que pueden ser ese apoyo para ti, porque de por sí es complicado vivir estos procesos y vivirlo alrededor de personas que te están continuamente recriminando
que tal vez no eres la misma persona, que tal vez no estás cerca de ellos, que tal vez no les das el servicio que antes le dabas, que tal vez no tienes los oídos que antes tenías, que tal vez no tienes la fuerza que antes tenías. Y es una realidad. Pero si hay alguien que no lo entiende, está perfecto. Puedes alejarte de esas personas para vivir ese proceso de la manera correcta, porque lo que las personas digan de ti en estos procesos tiene más que ver con la persona que contigo. Seguramente no tiene la inteligencia emocional para poder acompañarte en este proceso. Seguramente es alguien que no ha vivido tal vez lo que tú estás viviendo, o seguramente es alguien que también está evadiendo su mundo emocional, y el que tú lo hagas abiertamente o te vulneres le hace ver a sí mismo que no tiene los recursos para poder gestionar o lidiar con esa situación, y está bien que haya personas que se alejen de tu vida. Y por último, practica la presencia plena, el presente. Practica el estar en el presente. Practica el dejar de huir. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando estamos pasando por un momento doloroso emocionalmente? Huimos. ¿Cómo huimos? Pues si antes lo que hacíamos era alejarnos, ahora lo hacemos, pero en el mundo digital. Tal vez lo que haces es, en el momento que te estás empezando a sentir incómoda, tomas tu teléfono inteligente y te metes en el mundo digital. Tal vez te conectas a Netflix, tal vez te conectas a algún streaming, tal vez, no sé, hablas con alguien, que bueno, eso pudiera ser algo muy bueno cuando estás hablando sobre lo que estás sintiendo. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es evadirlo y no nos quedamos en el presente. ¿Por qué? Porque duele. ¿Por qué? Porque tienes una idea de que el dolor te va a matar, te va a destruir. Pero yo ya te puse algunos ejemplos de que el dolor no te va a destruir, es necesario pasar por ese proceso. Entonces, practicar la presencia plena, practicar quedarte en el presente, practicar que tu cuerpo sea cada vez más un contenedor tuyo acerca de tus emociones, es un ejercicio que te va a expandir. Cuando alguien te dice, es que me siento más expandida, significa que puede cargar más, significa que puede tolerar más. Y eso te va llevando a un crecimiento integral en tu mundo, no solamente intelectual, sino también emocional, y por consiguiente como persona congruente e integrada. Lo que estás haciendo en este proceso de quedarte en el presente o practicar la presencia es generar nuevas neuroasociaciones en tu cerebro para hacerle sentir a tu cuerpo que sentir tristeza y dolor está bien, que sentir tristeza y dolor es parte del proceso, que sentir lo que estás sintiendo está bien, no es peligroso, sino es necesario para el proceso. Aceptar que hay dolor, a veces ponerle nombre al dolor, identificar dónde se siente el dolor, en qué parte de tu cuerpo sientes el dolor, y procesarlo de mejor manera. Cuando tú no procesas el dolor, se convierte en todo lo que termina en itis, gastritis, colitis, artritis. Hay estudios que comprueban que más del 90% de las enfermedades del ser humano no son fisiológicas, son psicosomáticas. Tú y yo somatizamos el dolor porque como no tiene salida, como no hemos encontrado la manera de sacar de nuestro cuerpo porque no te permite sentirlo, entonces el dolor se queda estacionado en nuestro cuerpo y empieza a producir químicamente sustancias que empiezan a enfermarnos. Y por lo tanto se traduce en enfermedad, y eso te lleva a degenerar fisiológicamente, pero empezó en el mundo emocional y se tradujo
en el mundo físico. Por eso es muy importante que tú aprendas a ser tu propio contenedor, a que aprendas a gestionar correctamente una emoción y que obviamente lo hagas en un paso a paso. Si tú nunca te has expuesto a sentir el dolor, empieza haciéndolo por periodos pequeños de tiempo hasta que como un músculo, como cuando vas al gimnasio y primero vas a lo mejor 15 minutos, 20 minutos, haces cierto tipo de ejercicios y después vas creciendo en músculo, en tiempo. Es lo mismo con la gestión emocional. Te voy a dejar en la descripción para que puedas descargarlo una meditación específicamente para introducirte en el mundo emocional y que aprendas paso a paso a gestionar o autogestionar todas esas emociones que podemos denominarlas como dolorosas, como la angustia, como la frustración, como la tristeza, porque son completamente normales. Nosotros les ponemos la etiqueta de negativas, pero una emoción es solamente un mensajero. Entonces, aprender a escuchar a tu mensajero va a ser la mejor inversión que hagas en ti. Y de esa manera no te vas a brincar los pasos. Si tú y yo nos brincamos pasos, es muy probable que la integración de un proceso en crisis, de un proceso complicado, no se haga completa. Y eso es lo que nos trae dando 500 vueltas hacia adelante y hacia atrás. Porque cuando no encontramos una solución racional al problema que estamos viviendo, es porque hemos llegado al tope, al techo de cristal. Y lo que toca a partir de ahí es buscar en nuestro mundo emocional lo que nos falta gestionar para poder procesar, integrar esa crisis, ese momento, esa situación que estás viviendo. La próxima vez que busques un para qué, asegúrate que primero de entender el para qué hayas hecho el trabajo somático y emocional. De hecho, lo que yo he descubierto en mi propia experiencia es que cuando haces el trabajo emocional y escuchas a una emoción, el para qué se va mostrando paso a paso, se va mostrando y vas entendiendo el por qué estás pasando el proceso y el para qué lo estás pasando. Pero, insisto, no te brinques pasos. Este proceso, tanto racional como emocional e integral, es el mismo proceso que viven mis alumnas en cualquiera de las experiencias en las cuales les acompaño. Si tú quieres trabajar directamente conmigo y que te enseñe a ser ese contenedor emocional para que logres brincar algo que tal vez no entiendes por qué no has podido brincar, lo que tienes que hacer es ir a la descripción y solicitar una sesión conmigo de claridad para que me platiques qué es lo que está pasando, qué es lo que quieres lograr y poder diseñar el programa específico para ti en el cual yo te pueda acompañar. En la descripción encuentras todos los datos. Yo las veo en el siguiente episodio. Espero que estés bien, espero que tu familia esté bien, espero que 3, 2, 1. Yo las veo en el siguiente episodio. Espero que estés bien. Espero que los tuyos estés bien y espero que tengas una linda semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.